Hoy tenemos el comentario de Carlos, el padre de una niña de 2 años, que dice así. Hola chicos, quería daros las gracias por el episodio sobre las medicinas que usaban nuestros padres. Después de escucharos me he dado cuenta que los consejos de los abuelos no tienen por qué ser lo más adecuado para cuidar de mi hijo, aunque hay que entender que lo que antes se hacía era porque se pensaba que era lo mejor. Gracias por poner cordura y ciencia en todo esto. Pues no, Carlos, muchísimas gracias a ti. Estamos encantados de que Sin Cita Previa os sirva para cuidar mejor a vuestros hijos. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a Sin Cita Previa Salud en Familia, el podcast de Adeslas sobre salud infantil. Yo soy Elena Blanco, pediatra. Y yo soy Gonzalo Ñoro, también pediatra, y hoy vamos a hablar del sudor, porque hay niños que corren, saltan y acaban empapados. Y hasta ahí todo normal, pero ¿qué pasa cuando un niño suda mucho sin hacer ejercicio? O cuando las manos están siempre sudados, los pies empapados y las camisetas se mojan aunque no haga calor. ¿Eso es normal o es que estamos ante un problema? Y también nos explicaremos por qué a los adolescentes les huele el sudor y qué opciones de desodorante existen para estos niños. Pero antes de empezar, Gonzalo, déjame que te haga mi famosa pregunta. ¿Es verdad que los recién nacidos no sudan? A ver, los recién nacidos tienen glándulas sudoríparas funcionales desde el nacimiento. Lo que ocurre es que su sistema de termorregulación es inmaduro y sudan de forma menos eficiente que un niño mayor o un adulto. Además, su superficie corporal es proporcionalmente mayor y pierden calor con facilidad, por lo que el sudor no es su principal mecanismo para regular la temperatura en los primeros meses de vida. Por eso, pueden sobrecalentarse si se les abriga en exceso, aunque no estén chorreando de sudor. Qué bonito el sudor, ¿eh? Bueno, sí, precioso. Cuando huele o no huele. Pero ¿cuál es la función que tiene el cuerpo, el sudor en el cuerpo? Porque todo ocurre por algo. Sí, claro, el sudor tiene una función esencial en el ser humano, que es la termorregulación, ¿no? Que es hacer que nuestro cuerpo esté pues en torno a los 36 grados y medio, que es la temperatura que sabemos todos que debemos tener. Así que cuando tenemos calor y nuestro cuerpo se está sobrecalentando, pues nos ponemos a sudar para que ese sudor que está en la piel se evapore, y esto hace que perdamos calor y nuestro cuerpo, por tanto, se enfría. Y esto ocurre a través de una de las partes del cerebro que se llama hipotálamo, a través del sistema nervioso simpático. Y además el sudor tiene otras funciones secundarias, como es el mantenimiento de la hidratación y de la elasticidad cutánea, contribuye al mantenimiento del manto ácido de la piel, que esto es una defensa muy importante frente a los microorganismos. Además contiene sodio, cloro, potasio, lactato y urea, que también son proteínas y también otras proteínas y lípidos, pero también dependiendo del tipo de glándula con la que estemos sudando. Esto del sodio y el cloro, eso justifica que cuando sudemos, si te chupas un poquito, por decirlo de alguna manera, sabe saladito, ¿no? El sudor. Claro, y eso, pues hay algunas enfermedades que hay exceso de pérdida de sodio pues, a través del sudor, ¿no? Y te puedes deshidratar. Sí, o sea la fibrosis quística, ¿no? En concreto. Es, sí. Vale. Por tanto, el sudor no es una cosa mala, sino que es muy importante para el cuerpo, porque es realmente un mecanismo de termorregulación, pero no de depuración, ¿no? No de eliminar lo que nos sobra. Sí, no eliminamos toxinas por el sudor, ¿no? El sudor está para lo que está. Si tienes más calor, sudas más, pero no por tener que eliminar toxinas, las vamos a eliminar a través del sudor, ¿no? Que nadie se meta en una sauna pensando que va a eliminar toxinas. Claro, y aquí un dato pues, muy importante es que los niños pequeños sudan menos eficientemente que los adultos en el ejercicio intenso, y por eso pues ellos ¿qué hacen? Pues sudan por otras zonas, ¿no? Además de las nuestras, sobre todo mucho en la cabeza y en el tronco de los lactantes. Pues algunos niños cuando tienen mucho calor y son muy pequeñitos, pues dejan un charco alrededor de su cabeza. Claro, ¿no? o cuando duermen, ¿no? Que hay veces que se duermen tan profundamente que se activa el sistema de la sudoración y hacen que la cama acabe empapado justo en el tronco de la cabeza. Luego los brazos los tienen normal, ¿no? Pues eso es porque se relajan muy profundamente y se activan las glándulas sudoríparas y sudan, pues entre comillas, más de la cuenta. ¿Y cómo son las glándulas sudoríparas? Porque sabemos que hay varios tipos, ¿no? No solo hay un tipo de glándula sudorípara. Sí, las más famosas son las glándulas apocrinas, ¿no? Que son estas... porque son las que luego hacen que huele. Claro, que están en las axilas, en las ingles y en la región anogenital. Estas están silentes hasta la pubertad, donde empiezan a activarse, empiezan a oler, y esto depende del estímulo androgénico que, como consecuencia del desarrollo puberal, empieza a estimularse. Y no solo sale agua, sino que también sale secreción rica en lípidos y proteínas, y este olor tan característico no es que el sudor huela en sí, sino que aparece cuando las bacterias degradan en esta zona donde sudan, ¿no? En las axilas, en las ingles, esta secreción, y da este olor característico. Claro. Pero los bebés y los niños pequeños no huelen el sudor. ¿Por qué? Porque, claro, como no han llegado a la pubertad, esas glándulas apocrinas todavía no están desarrolladas, y
tienen el otro tipo de glándulas sudoríparas, que has dicho tú que las glándulas apocrinas son como las más famosas. Claro, son las más famosas porque hacen las que huelan, pero realmente las que están distribuidas por toda la superficie corporal son las glándulas ecrinas, que hemos dicho que están presentes desde el nacimiento, y que se abren directamente a la superficie cutánea, ¿no? Y estas sí que producen un sudor acuoso y que es el responsable realmente de la termorregulación. Y este sudor no huele. ¿Por qué? Porque no tiene ni lípidos ni proteínas que las bacterias pueden degradar. Y por eso los niños antes de la pubertad podrán sudar muchísimo, pero si tienen una higiene un poco adecuada, por mucho que suden, no huelen. Y luego muy importante es que estas glándulas están distribuidas en toda la superficie corporal, a diferencia de las otras que ya hemos dicho que eran en localizaciones concretas. Claro, y en la infancia, por tanto, el sudor es predominantemente ecrino, ¿no? Lo que hemos dicho, sin ese olor fuerte, ¿no? De hecho, muchas veces el primer signo de desarrollo puberal, aparte de la aparición de caracteres sexuales secundarios, puede ser el olor, ¿no? Que nos digan muchas veces, suelen ser niñas más que niños, ¿no? A lo mejor en torno a los 8 o 9 años que nos digan los papás, es que empieza a oler, y digamos, bueno, pues es que está en camino de, ¿no? Eso puede ocurrir. Claro, por eso tiene que ser en alguien que esté en el inicio del desarrollo puberal, porque a veces empieza el olor, ¿no? Y luego el desarrollo puberal, pero eso no lo debemos encontrar en un niño más pequeño. Bueno, las circunstancias en las que sudamos, pues ya hemos dicho la clara, termorregularnos, calor ambiental y ejercicio físico. Pero también en la fiebre, claro, el cuerpo busca termorregularse. Pero, ¿qué situaciones también hacen activarse este sistema simpático? Pues el dolor, el estrés o la activación emocional y las situaciones de ansiedad, pues también nos pueden hacer sudar. Claro, y en estos tres últimos ocurren por una activación del sistema, como has dicho, el sistema nervioso simpático, en el que es en el fondo el que nos mantiene alerta, ¿no? El sistema nervioso simpático es el que se nos activa cuando estamos en la sabana y hay un león allá a lo lejos y entonces nos ponen alerta. Y entonces, aparte de ponernos en alerta, sudamos la gota gorda ahí. Como el sudor depende también del sistema nervioso simpático, pues empezamos a sudar, ¿no? Y es una sudoración hasta un cierto punto de vista, una sudoración emocional, ¿no? Que se activa especialmente en tres regiones, que son en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en las axilas, ¿no? Y aquí viene la famosa expresión muy española, que es hacerse un camacho, que es cuando se nos mancha la camisa o las camisetas de sudor, por aquella imagen que tenemos de José Antonio Camacho, el seleccionador español en el Mundial de Corea, que estaba agarrado en el banquillo pues porque debía tener mucha tensión emocional y porque también a lo mejor debía hacer calor y estaba completamente chorreando de sudor justo en esas zonas. Y luego hay otra tipo de sudoración que es la gustativa, cuando estamos comiendo alimentos picantes, ¿no? Empezamos ahí a sudar, estamos como muy vasodilatados, ¿no? Muy rojos y ahí a sudar. Bueno, pues este es otro tipo de sudoración. Y sucede principalmente con dos tipos de alimentos, ¿no? Que son los que están muy ácidos y los que son picantes, ¿no? Y sabréis que seguro que tenéis algún amigo, yo me acuerdo de Adri, que es un amigo nuestro, que es que cuando se toma un limón o algo muy picante se pone a sudar por la cara, que es que le chorrea el sudor, ¿no? Pues este es este tipo de sudoración que llamamos gustativa. Bueno, Elena, pero yo quiero desarrollar un poquito más, porque nos lo preguntan mucho los padres en la consulta, esto del sudor, ¿no? Porque hemos dicho que el sudor ecrino en principio no huele y que el olor aparece cuando las bacterias cutáneas metabolizan ese sudor apocrino y que lo degradan y pues al final liberan compuestos volátiles que son sulfurados y ácidos grasos pues que tienen mal olor, ¿no? Los niños pequeños no suele haber ese olor intenso. Si lo hay, en un niño pequeño, ¿no? Que no está en un desarrollo puberal, pues debemos pensar que a lo mejor tiene una microbiota cutánea particular, ¿vale? O que tiene una higiene insuficiente, que es raro. Normalmente los niños pues están bien aseados y no huelen mal. De hecho, siempre lo decimos, ¿no? Que los niños huelen a bebé, con lo cual un niño que huele raro hay que vigilar un poco qué le está pasando. O incluso los niños que tienen sobrepeso o están empezando con un desarrollo puberal precoz, ¿no? Por tanto, si hay olor axilar intenso antes de los 7 u 8 años, acompañado de otros signos puberales, ¿no? Pues el desarrollo de la mama o el desarrollo testicular o el vello axilar o púbico, debemos valorar, estudiarlo, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí. Y luego, pues aquí una cosa importante, que la ropa, hemos dicho que como el sudor tiene una función de termorregulación y que ocurre sobre todo en el deporte, pues justo en el deporte usamos tejidos sintéticos, ¿no? Las típicas camisetas de deporte, pues estas tienen más compuestos lipofílicos, al igual que el sudor apocrino, que ya hemos dicho, y es más fácil que aquí proliferen bacterias. Entonces, especialmente estas prendas van a oler mal, que además a veces las lavamos, incluso huelen peor, así que siempre va a ser preferible para el manejo de los malos olores respecto al sudor,
pues el uso de ropas de fibras naturales, sobre todo en estos niños que empiezan a producir este sudor apocrino en torno a la adolescencia. Claro, yo creo que esto lo que viene a decir es que, hombre, para hacer deporte, que te pongas una camiseta de deporte, pero a lo mejor la camiseta de deporte, esa de fibra, no es la que te tienes que poner con 14 o 15 años para salir a calle e ir al instituto. Porque es que, claro, esa camiseta la vas a tener todo el día puesto, vas a estar sudando y esa camiseta va a oler mal. Así que ahí es mejor ponerse pues una camiseta de algodón, por ejemplo. Claro, pero aquí un padre dice, pues bueno, yo le pongo desodorante al niño y ya está. Y soluciona. Hay una edad para usar una edad en la que podemos decir desodorante sí, desodorante no. Pues a ver, no hay una edad fija, ¿no? En general, pues puede usarse cuando empieza a aparecer el olor corporal y este es malo y persistente, ¿no? Si no hueles, no tienes que usar desodorante, ¿vale? Y esto lo digo porque el otro día me encontré un niño en la consulta que tenía, pues no sé si tenía 9 o 10 años, que estaría pues en ese quinto o sexto de primaria, que venía la madre pues porque tenía irritadas las axilas porque le habían empezado a poner un desodorante porque habían dicho en el colegio que todos los niños después de educación física tenían que ponerse desodorante. A ver, hasta cierto punto lo entiendo porque debía haber alguno que ya estaría desarrollando que llega a clase luego oliendo aquello como tiene que oler. Pero si tu hijo no huele, tu hijo no necesita un desodorante. O sea que no creo que sea una recomendación que haya dar de forma global a una clase entera, pues habrá que darlo en concreto a los niños que lo necesitan, ¿no? Claro, eso en torno a la adolescencia, preadolescencia y en niños pequeños, pues realmente solo si hubiese un problema real, que ya hemos dicho que es muy poco habitual que el sudor huela, y priorizar la higiene diaria y la ropa transpirable, como hemos dicho, a partir de tejidos naturales como el algodón o la lana. Vale, y claro, pero llega un momento en que sí que olemos y tendremos que utilizar desodorante, ¿no? Y aquí sí que es importante pues entender que, por resumir mucho, hay dos tipos de desodorantes, ¿no? Los que son desodorantes en sí, que lo que hacen es actúan sobre el olor, ¿no? No reducen el sudor, ¿no? Y su mecanismo, pues algunos tienen algunos agentes antimicrobianos para disminuir las bacterias que podemos tener en esa zona donde nos lo aplicamos, neutralizan el Pero olor son más porque como colonias, ¿no? Tienen como una fragancia, ¿no? Y aportan un olor que lo cambia, ¿no? Y en este caso están indicados cuando hay olor sin un exceso de sudor. Y luego están los desodorantes que llamamos antitranspirantes, ¿vale? Que estos lo que hacen es reducir la producción de sudor. En concreto lo hacen porque contienen sales de aluminio, como por ejemplo el cloruro de aluminio o el clorhidrato de aluminio, que lo que hacen es taponar, o sea, penetran en la superficie de la piel y taponan el conducto de la glándula apocrina, ¿no? Para que ese sudor no salga para afuera y por tanto producen un tapón que es reversible y disminuye por tanto la salida del sudor y por tanto si el sudor no sale a la piel, las bacterias que tenemos en la piel no lo pueden degradar y por tanto sudamos menos y por tanto olemos menos, ¿no? Nos calentamos más. Claro, sí, es verdad. Bueno, pero a ver, no te lo estás poniendo en todo el cuerpo, Elena, te lo estás poniendo en las zonas en las que realmente estás sudando más, ¿no? No te lo pones en las piernas, no, te y lo vas a además poner en las axilas. que huelen. Claro, y son el tratamiento de primera línea, lo que llamamos hiperhidrosis leve o leve moderada. Luego hablaremos de otra cosa que es la hiperhidrosis primaria, ¿vale? Que es un tipo de enfermedad en la que sudas mucho, que también se utilizan este tipo de desodorantes que realmente son antitranspirantes, que los podremos aplicar en otros sitios, ¿no? Y luego también es importante conocer que hay muchos productos que combinan las dos cosas, ¿no? Que son antitranspirantes, pero que además contienen alguna fragancia. Yo, si tuviera que dar una recomendación, sobre todo en esos niños que todavía son preadolescentes, entre los 10, 12, 13 años, que a lo mejor todavía no están muy desarrollados, pero ya están empezando a leer, creo que es mucho mejor utilizar antitranspirantes sin fragancia, que normalmente se aplican en cremas, que realmente un desodorante al uso que entendemos con una fragancia, porque normalmente esas fragancias están pensadas para personas mayor. Y claro, tú no le quieres poner a un niño de 11 años o a una niña de 11 años una fragancia que le va a dar el olor que suele tener una persona adulta, ¿no? Yo creo que ahí es mejor hablar con el farmacéutico para que os recomiende un desodorante, ya sea de un tipo u otro, pero realmente sin fragancia. Bueno, y hay una cosa muy importante que hemos dicho respecto a la producción del sudor, que es que el sudor en sí no huele, sino que es la degradación de las bacterias en estas glándulas apocrinas. Por tanto, ¿tendría utilidad ponerse un desodorante sin haberse duchado uno, o sea, sin haberte lavado? Pues en realidad no tendría mucho sentido porque no elimina el olor de base, sino que solo pues lo enmascara, ¿no? Pero claro, puede generar un olor un poco raro, ¿no? Porque mezclas la fragancia con el olor a bacteriano y encima, como no reduce la carga bacteriana en la piel húmeda, pues eso puedes hacer ahí un jaleo total, que lo mejor es lavar con agua y jabón, es decir, ducharte, si puedes, y si no, pues te lavas ahí. Claro. Te secas bien, ¿vale? Para que el exceso de humedad pues no esté en esa zona y después te aplicas el producto sobre la piel limpia y seca. Claro, porque si te aplicas el desodorante sin haberte higienizado un poco, pues lo que vas a hacerte es aplicar un desodorante que todo se conoce como eau de sobac. Entonces, yo creo que eso, pues no queremos ninguno oler a esa cosa de entre medias, por decirlo de alguna manera.
Y luego sí que es verdad que cuando hay un exceso de sudoración, los antitranspirantes son más eficaces, los desodorantes tipo antitranspirantes son más eficaces si se aplican por la noche, cuando la glándula está menos activa y entonces genera más ese tapón para luego cuando vaya a salir el sudorcillo hacia la piel. Ahora vamos con el pediconsejo. Si la ropa huele al empezar a sudar, lava bien las axilas de las camisetas, mejor del revés y sin exceso de suavizante, porque los restos de sudor y desodorante acumulados pueden reactivar el mal olor incluso de una prenda recién sacada del armario. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita Sin cita previa, salud en la mujer y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Bueno, Elena, ya estamos de vuelta después de este pediconsejo. Esperemos que todos hagamos bien la colada para que nuestra ropa quede impoluta después de salir de la lavadora. Bueno, sobre todo porque la lavamos para eso, para oler. Efectivamente. Bueno, hay una cosa que antes has dicho, ¿no? Respecto a los desodorantes antitranspirantes, ¿no? Que has dicho, yo si tuviera que elegir uno, elegiría un antitranspirante y lo has explicado muy bien. Pero también has dicho que contenía sales de aluminio. Sí, además lo he remarcado porque sabía que luego me ibas a hacer esta pregunta. Claro, y digo, ay Dios mío, el aluminio ya está aquí entre medias. ¿Qué pasa con estas sales de aluminio que aplicamos en las axilas? Pues a ver, lo que está demostrado es que la penetración cutánea de estas sales de aluminio es mínima en piel intacta, ¿vale? O sea, es decir, si tú te la aplicas en piel sana, no se va a absorber ese aluminio y no va a llegar al resto del cuerpo, con lo cual son seguros, ¿vale? O sea, por eso se utilizan y por eso están comercializados. Y la mayor parte pues permanece en las superficies. Sí que es verdad que a lo mejor yo no lo recomendaría si hay una niña a lo mejor que se rasura las axilas, que justo después se ponga un antitranspirante, porque al final en una rasuración, la piel ya no es sana, ya no es una piel sana, sino que pues está más descamada y a lo mejor ahí sí que puede haber una penetrancia, ¿vale? Pero en un niño, en un varón o en una niña que no se rasura, que no se depila las axilas, pues puede utilizar perfectamente un antitranspirante con sales de aluminio con toda seguridad. Incluso se ha visto que no existe una evidencia sólida que demuestre una relación causal con ningún tipo de cáncer, ningún tipo de alteración neurológica, ¿no? Me refiero por lo del aluminio. Y las principales sociedades científicas consideran que su uso es seguro en condiciones normales, lo que hemos dicho. Claro, pero bueno, no solo están estas sales de aluminio, sino que, por ejemplo, los que son tipo perfumado, pues van a llevar una serie de cosméticos, ¿no? Entre los que conocemos por los famosos disruptores endocrinos. Entonces, viene una niña que está empezando el desarrollo puberal y decimos, ala, ponte el desodorante. Y la madre igual nos dice, ya, pero eso yo he leído... Esta pregunta te la voy a dejar responder a ti misma porque sé que lo de los disruptores endocrinos te gusta más a ti que a mí, así que dale, sigue para adelante. Chicas. Bueno, a ver, algunos ingredientes que están en el tipo pues, de cosméticos de uso habitual, en champús, en suavizantes, en desodorantes, en pastas de dientes, pues han generado mucho debate porque son considerados pues, disruptores endocrinos, ¿no? Famosos parabenos, talatos, en colonias o el triclosan, que es un antibacteriano que estaba muchísimo en las pastas de dientes, ¿no? Pues que actualmente está bastante restringido, pero bueno, todavía podemos encontrarlo. Y la situación actual, pues sí que está el uso bien regulado y limitado, y la mayoría de los productos infantiles pues tienen la nomenclatura de sin parabenos o sin talatos, ¿no? Para demostrar que no llevan al menos esos disruptores endocrinos, ¿no? Eso es. ¿Qué pasa? Que la evidencia clínica sobre el impacto endocrino real en condiciones habituales de uso es limitada, no es concluyente y más sobre todo en la infancia. Entonces, bueno, a día de hoy pues sí que es interesante leer que los desodorantes que vamos a aplicar en nuestros niños pues no tienen ninguno de estos, e incluso ya se habla de las nanopartículas que aparecen en los antitranspirantes, que son pues estas sales de aluminio que que están formuladas de forma microscópica. En tamaño microscópico, y puedes decir, es que eso sí puede llegar a pasar a las capas más profundas, ¿no? Bueno, pues aquí tiene un poco que ver lo que has dicho, Gonzalo, que la piel sana, sin heridas y sin irritaciones y sin dermatitis, pues la penetración profunda es muy limitada. El
riesgo teórico podría existir pues, en la piel lesionada. Por ejemplo, lo que has dicho, pues una rasuración o una depilación previa reciente sí. O incluso pues una dermatitis que no es nada rara en los niños, ¿no? Que están sudando muy habitualmente. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Pues la legislación europea obliga a declarar la presencia de nano en el etiquetado. Entonces, en la práctica clínica, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues en los niños pequeños que empiezan con algo de olor, pues elegir cosméticos que realmente... O no contengan nano. O si son nano, no lo apliquéis en la zona de piel irritada. Efectivamente, o sea, evitar la piel irritada o la piel recién depilada. O sea, un poco tener en cuenta estos condicionantes. Bueno, ya para ir acabando este episodio vamos a hablar de lo que es la hiperhidrosis que decía yo anteriormente, ¿no? La hiperhidrosis es cuando la sudoración es excesiva y desproporcionada a la necesidad térmica, ¿vale? Es cuando sudamos y no deberíamos sudar tanto, ¿no? Existe lo que llamamos una forma de hiperhidrosis. Voy a empezar por la secundaria, que quizás es más frecuente, pero es debida a una enfermedad que la provoca, ¿no? Y es una sudoración generalizada por todo el cuerpo, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en el hipertiroidismo, en la diabetes, en la obesidad, en infecciones, en algunos tipos de cáncer e incluso tomando alguna medicación crónica, ¿no? Pero quizás más en pediatría lo que es más interesante es lo que conocemos como hiperhidrosis primaria, ¿vale? Que no existe una causa real, o más que real, no hay una causa orgánica que sepamos una enfermedad que lo provoca, ¿no? Entonces, por tanto, como no sabemos qué lo provoca, difícilmente lo podemos tratar, ¿no? Y tiene una prevalencia estimada del 1 al 3% de la población, que es bastante, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que son niños, suelen ser una infancia ya más tardía o en la adolescencia, que sudan sobre todo en palmas, en plantas y axilas de una forma exagerada, ¿vale? Tanto que mojan las hojas. Empapan los calcetines, mojan las hojas. Yo vi hace unos meses en la consulta una niña que decía, es que no puedo escribir porque se me escurre el boli y me tengo que poner esparadrapos para poder aumentar el agarre del boli. O sea, realmente son personas que sin venir a cuento sudan un montón, ¿no? Y esto pues puede provocar al final pues problemas sociales, problemas escolares y también generar mucha ansiedad en las personas que lo sufren, ¿no? Y entonces el tratamiento de primera línea que vamos a utilizar, pues ¿qué es lo que vamos a utilizar? Lo que sabemos, que hemos contado antes, que hace que sudes menos, ¿no? Y son los antitranspirantes, ¿vale? Normalmente con cloruro de aluminio entre el 10 y el 20%. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Pues se lo aplican en las palmas y en las plantas de los pies, ¿no? Y les decimos además que se lo apliquen por la noche, como porque un es lo que hemos dicho. antitranspirante, ¿no? Es concentrado. un antitranspirante, eso es. Y esto sí es verdad que, bueno, puede producir un poquito de irritación leve, con lo cual habrá que ver un poco la concentración a la que lo apliquemos. Pero al final lo que buscas es taponar las glándulas sudoríparas para que el exceso de sudor no salga. Ese es como el tratamiento de primera línea. Y luego hay algún tratamiento más, ya cuando se ve que incluso con los antitranspirantes pues no funcionan. Por ejemplo, la iontoforesis en palmas y plantas, que aquí lo que se hace es utilizar una corriente galvánica para hacer migrar los iones activos a través de la epidermis, actuando localmente a unos centímetros bajo la piel. Y esto, la corriente lo que provoca es una precipitación de las proteínas en los conductos sudoríparos, taponándolos temporalmente. Al fin y al cabo, algo parecido a lo que provocas con los antitranspirantes, pero de una forma un poco más prolongada, ¿no? Más mecánica. Y más mecánica. Pero obviamente se utiliza de segunda línea, también se puede utilizar toxina botulímica en casos muy seleccionados y anticolinérgicos tópicos, ¿no? O sea, una crema con un anticolinérgico, porque sabemos que el sudor se produce a través del sistema colinérgico, ¿no? Lo que os hemos explicado antes. Claro, y los casos pues más graves sería el tratamientos anticolinérgicos, pero con base oral, o incluso pues quitar una simpatectomía, ¿no? Que es retirar los nervios, el sistema nervioso que activa la sudoración. Claro, o sea, que estos son los casos muy invalidantes. Y luego ya por último, los niños que sudan mucho, ya no solo que huelan, no huelan, manchen o no manchen, sino que tienen irritación por sudor, lo que se conoce como eczema dishidrótico. Y es tan fácil como una dermatitis vesicular que aparece pues, en las zonas donde hay exceso de sudoración, generalmente palmas, plantas y los bordes laterales de los dedos, sobre todo de los pies. Vale, pero esto lo vamos a diferenciar de un episodio que también hicimos, que es la sudamina, que es una retención del sudor normalmente en vesiculitas en el resto del cuerpo, que es típica de niño pequeño, ¿vale? Porque esa glándula sudorípara todavía no está como abierta la piel. No, aquí lo que pasa es como que son niños como que sudan un poco más de la cuenta y que el sudor como se queda retenido en la dermis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, son vesículas pequeñitas, profundas y sobre todo pican mucho y produce una descarga serosa posterior. Estas vesiculitas pues incluso se pueden abrir.
se produce por estrés en niños sobre todo que tienen dermatitis atópica, exceso de sudoración o de humedad y contacto con metales. Ojo a los zapatos, que algunas tinturas tienen metal y en la zona de los anillos, ¿no? Y en este caso el tratamiento pues van a ser corticoides tópicos, el control del exceso de sudoración y una adecuada hidratación para evitar la irritación. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. El sudor no huele. El olor aparece cuando las bacterias lo descomponen y en niños pequeños suele ser leve porque las glándulas apocrinas aún no están activadas. Desodorantes sí, pero con criterio. No todos los niños lo necesitan. Mejor aplicarlo sobre piel limpia y seca, elegir fórmulas suaves y reservar los antitranspirantes potentes para casos indicados. La hiperhidrosis existe y tiene tratamiento. Si el sudor es excesivo, interfiere en la vida diaria o afecta la autoestima, conviene consultarlo con el pediatra para ponerle solución. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos haberos ayudado a que, si es que os pasa, vuestros adolescentes huelan un poco mejor. Y gracias a Deslas por seguir apostando por este podcast, que como bien sabéis se llama Sin cita previa, salud en familia. Adiós. Adiós. En el siguiente episodio vamos a hablar de por qué los niños tienen poca memoria.